Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción cuentística de nuestra tierra colorada, Ñanderetami, Paraguay. El cuento escogido para hoy se titula Penélope ante el río y es de Bernardo Neri Farina, distinguido en junio de 2018 por el Rectorado de la Universidad Iberoamericana con una plaqueta de honor al mérito por su destacada trayectoria profesional fortaleciendo la educación paraguaya. Y es autor de El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, publicada en 2003, obra que se convirtió enseguida en bestseller y que ya tiene una quinta edición, probablemente por ser libro de consulta necesaria para investigadores y estudiosos de la historia y política paraguayas, en especial de los últimos 100 años. Con respecto al cuento de hoy, Penélope ante el río es un relato aún no publicado, pero que forma parte de una antología sobre la Guerra del Chaco próxima a aparecer, cuyo título proyectado es La otra epopeya, 20 cuentos de la Guerra del Chaco. Yo les voy a leer de la copia que me pasó el mismo autor, Bernardo Neri Farina, y les adelanto que, como ya me sucedió con su cuento anterior, El cuarto balazo, en versión YouTube desde agosto del año pasado, apenas leí Penélope ante el río, me gustó mucho, muchísimo. Como siempre les decía a mis estudiantes, el título y las primeras oraciones de un texto narrativo son a menudo importantes porque reflejan elementos significativos de la obra, sobre el tema, el personaje o los personajes y hasta aspectos de la estructura formal. En este caso podemos adivinar que el título Penélope ante el río probablemente hace alusión a la Penélope clásica de Homero en la Odisea. Y de leer las primeras 3 oraciones, que aquí van, sabía que ibas a volver. Volver porque en ningún momento pensaste en ir a dejar tus huesos en esos arenales de allá. Allá donde fuiste con tu entusiasmo de niño grande y con el coraje ingenuo de los invencibles. Fin de la cita. ¿Qué podemos deducir de estas primeras líneas? Pues que el cuento está narrado en primera persona y que quien narra el texto, la Penélope protagonista, se está dirigiendo a alguien que se había ido a alguna parte y que debía volver. Y ese alguien era un joven, el niño grande que describe, del que ella se había enamorado. Pero esto, de que se había enamorado, lo sabremos después, en las oraciones siguientes. ¿Y qué repeticiones vemos o escuchamos de solo estas 3 primeras oraciones? Mejor dejo que el mismo autor nos comente sobre esto en la mini entrevista que sigue. Pero sí quiero agregar aquí que Penélope ante el río es para mí un relato épico poético, por su tratamiento temático y por su estructura interna de palabras repetidas, que le dan un cierto ritmo poético, y es además un relato en forma circular, como la de una víbora que se come la cola. Empieza y termina con la misma oración. Sabía que ibas a volver. Todas razones y características por las que me fascinó este relato. Y aquí va mi mini entrevista con Neri. Le pregunté cómo, cuándo, dónde nace o cuál es la génesis de tu Penélope ante el río. Y me respondió textualmente: el personaje lo tenía rondándome la mente.
y meses atrás Javier Viveros me pidió un cuento con el marco de la Guerra del Chaco, para un cuentiario temático de varios autores, clásicos y actuales. Entonces decidí introducirla a mi Penélope en dicho marco bélico. Después le pedí que nos indique, desde su perspectiva de autor, los puntos de contacto, similitudes entre su Penélope y la de Homero, diferencias y particularidades de la Penélope paraguaya. Y aquí sigue su respuesta, tal cual. La Penélope de Homero se tornó en un símbolo de la lealtad y la paciencia, y son esos atributos los que utilizo, además del amor, que está difuminado en el texto. Ni siquiera se habla de que hubiera habido una relación entre ella y él antes de la guerra. A Homero le robé apenas la referencia. Fin de esta cita. Como la lectura de su cuento me llevó a los cantos épicos de la Ilíada y la Odisea, y por eso describí su Penélope ante el río como un relato épico poético, le pedí si podía explicar brevemente cómo estructuró su cuento y el porqué de esa técnica o forma de narrar. Me respondió así: la Guerra del Chaco ha sido llevada a la narrativa generalmente desde lo bélico, y pocas veces se la trató desde la trinchera emotiva de quienes se quedaron aquí a esperar que volvieran quienes debían volver. Este es otro aspecto de aquella tragedia que no se ha visibilizado mucho. Félix Fernández habla en su polka Tupacıca Acupé de la espera de una madre, pero no sé si hay algún texto publicado que hable de la espera de una enamorada. Yo tenía la idea, pero me pareció una historia muy simple, sin demasiada tensión dramática. Y cuando empecé la primera línea no sabía a dónde iba en cuanto a estilo narrativo. Pero comencé el camino. Y en el primer punto y seguido se me ocurrió utilizar una figura retórica de repetición que se llama anadiplosis y que rara vez se usa en narrativa, pues pertenece más al campo de la poesía. Se trata de iniciar la oración con la misma palabra con que finalizó la oración anterior. Y no fue fácil. Solo rompo la repetición en los cierres de párrafo. Me desafié a mí mismo a hacerlo y salió esto. Fin de todas las citas. Y agrego, y te salió muy bien, Neri. Y bueno, después de todo esto, ahora sí los dejo ya con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de Penélope ante el río. Y aquí va el cuento de Bernardo Neri Farina, titulado Penélope ante el río. Sabía que ibas a volver. Volver porque en ningún momento pensaste en ir a dejar tus huesos en esos arenales de allá. Allá donde fuiste con tu entusiasmo de niño grande y con el coraje ingenuo de los invencibles. Invencibles como se sentían vos y los demás muchachos del barrio que, alentados por las primicias de Boquerón, se alistaron y subieron el río para ir a combatir. Combatir era tu deseo. Deseo mío, en tanto, era que te quedaras conmigo. Conmigo para ir descubriendo aquello que me nació dentro de mí, donde fuiste anidando tu recién estrenada juventud. Juventud impetuosa, desatada en las siestas asuncenas para revertir silencios con tu risa que me penetraba desde la esquina umbrosa, desde aquel mangal donde se refugió mi primera mirada distinta hacia vos. Vos que de repente creciste y cruzaste la calle desde el Mitaíra Sengü
hacia el adolescente bravío, cual torito ligero. Ligero viniste a mí, ligera te esperé. Esperé tu despertar para que acompañara al mío que asomaba al sol. Sol y luna sintieron con nosotros los latidos que iban ganando inquietud. Inquietud que palpitaba en mis manos deseosas de tocar. Tocar el amanecer de tu edad, de nuestra edad. Edad de galopes en la sangre. Y de repente el clarín. Clarín que acometió el aire con su lúgubre estrépito. Estrépito de juramentos feroces. Feroces acudieron vos y los muchachos del barrio al llamado agudo. Agudo fue el escozor que me pobló el pecho. Pecho que me impulsaba a susurrarte, quiero que entres aquí y te quedes en mí acurrucado. Acurrucado, en cambio, quedó mi ánimo. Ánimo que me arropó con la pereza de la espera. Espera que se fue haciendo tiempo en un tejido de memorias sueltas. Aprendí a esperarte, como al amanecer del domingo, como al final de la tormenta con su fría y blanca esperanza. Esperanza que se encendía de día y se apagaba a la noche, como si tu vida dependiera de la luz que detuviera a la muerte. Muerte que apagó el fervor de la familia de Bautista. Bautista, tu amigo en el mangal de don Gervasio, que vigilaba que no saliéramos en las siestas. Siestas que se me nublan de un silencio alerta. Alerta para oír los avisos. Avisos que llegan a las casas con el paso temeroso de quien se sabe no deseado. El barrio se convirtió en un escenario de amabilidades tensas. Tensas las miradas al horizonte esperando regresos. Regresos rezagados a la bendita tú eres entre todas las mujeres. Mujeres erguidas sobre su dolor salobre en pucheros nunca terminados de hervir. Hervir el recuerdo, remojar las reliquias sagradas con el agua bendecida por los cielos sordos. Sordos a los clamores que se iban consumiendo conforme no volvían aquellos que deberían volver. El automóvil de metales lustrosos aguardando a papá. Papá vestido de uniforme militar. Militar el hospital que aguarda a este médico que con las mismas manos con que me acaricia cura heridas, amputa miembros y hurta vidas de la huerta de la muerte erizada de espinas. Espinas bajo la piel me punzan al callar la pregunta que asoma entre mis labios. Labios que guardan un beso manso para cuando sea el tiempo en que explote con el fuego adecuado. Adecuado es el momento de la pregunta. ¿Sabes algo de Herminio, el hijo de don Hermógenes, el despensero de la otra esquina, el muchacho del barrio que fue a la guerra? Guerra y heridos, sustancias del horror humano. Humano es el temor a una respuesta. La pregunta se me aquieta entre los labios callados. Callados los pájaros que se quedaron sin trino ni vuelo. Vuelo con el pensamiento y te veo con tu saltito de cancantosco sobre la calle mal empedrada y el canasto de los mandados en tu brazo. Brazo que hoy es instrumento marcial y no ya herramienta de estiva al servicio de la despensa de tu papá. Papá el tuyo que mantiene una serenidad digna que yo intuyo llena de angustia. Angustia que se albergó en mí sin que pueda ya disimular.
Disimular es un verdadero arte. Arte es la virtud de escapar de la realidad absurda de la guerra pensando en que la vida es la misma de siempre y que vos te fuiste para volver un día salvo, indemne, con tu risa y tu saltito de cancán imperfecto, para habitar en el hueco de mi pecho donde te quiero acurrucado para siempre. Siempre que pueda encontrar la forma de decirle a papá que no me importa que seas el hijo del despensero y yo la hija del doctor Marín Segovia, el del automóvil de metales lustrosos y cuyas manos hurtan vidas de la huerta de la muerte. La guerra terminó hace mucho tiempo, me dicen una y otra vez, pero aquí sigo sentada frente al río en cuyo rumor te oigo volver cada día. Cada día hay un vaporcito en el que te veo, te siento, te oigo volver. Volver porque no te fuiste para morir. Morir no cabe en el amanecer de nuestra edad. Edad que se quedó aquí y se quedará mientras viva tejiendo mi memoria eterna. Eterna yo, eterno vos, y lo sabía que ibas a volver. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Bernardo Neri Farina. Esta información proviene de la flamante cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado recientemente en diciembre del año pasado. Bernardo Neri Farina nació en Asunción en 1951. Periodista, escritor y docente universitario. De larga trayectoria periodística en la prensa local, en diarios y suplementos culturales como Hoy, La Tribuna, ABC Color, Bernardo Neri Farina es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y miembro del Pen Club del Paraguay. Fue coautor con el doctor Rafael Massi Pallarés de la serie 100 paraguayos del siglo XX, 1999 y 2000. Editado como fascículos en el diario Última Hora y guionista de televisión para los programas periodísticos de Bruno Massi. De su prolífica producción de libros publicados se destacan en particular El Último Supremo, la crónica de Alfredo Stroessner, 2003, Crónica Histórica, Premio Revelación Cultural 2003, Bestseller del año. Los pecadores del Vaticano, cuentos políticos, 2006. El siglo perdido, 2010, novela. Crónica de la Primera República, Paraguay, 12 de octubre de 1813. De 2013, ensayo histórico. Fuego pálido, 2014, Premio Novela Lidia Guanes, 2014. Y Breve Enciclopedia de Paraguayos Olvidados, de 2020. Es también coautor con Álvaro Ayala de 628 notables inmigrantes, de 2015, y tiene además reseñas y ensayos incluidos en semanarios y revistas varias. Por ejemplo, Tiempo 14, La Opinión, Cartelera, Z, como también cuentos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras.